Muy buenos días, queridos amigos y amigas de la Luz de la Restauración. Bienvenidos a este nuevo programa, esta nueva transmisión, donde analizaremos un nuevo tema. Nos está acompañando nuestro amigo Juan Alvaradejo. Buenos días, hermano Alvaradejo. Hola, buenos días a todos. Cuando uno despierta, la mente está más fresca para poder aprender, y especialmente esta mañana que trataremos acerca de la verdad. Ojalá que nos llegue al corazón. Sí, este discurso está como es en un devocional para los administradores del sistema educativo, es mucho más largo de lo normal, ¿no? El video dura por sí solo arriba de 35 minutos por ahí. Entonces, uno de conferencia general normalmente va a ser de 15, a veces 20 cuando es el profeta. Entonces, este está bastante largo, ¿no? Bastante amplio. Entonces, ahorita vamos a ver cómo lo sorteamos. Los normales son de 8 minutos ahí, los de la ¿Sí? Santa General. No, pues no lo echamos, que tiene. Hay Ahorita, cosas que se tienen que leer de corrido por el concepto doctrinal que involucra, ¿no? así es. Y bueno, fíjese, hermano Alvaradejo, antes de continuar, el día, le platico a usted, el día sábado estábamos por ahí en la capilla de Valle Alto, que es la capilla donde está el templo. Y estábamos ahí, Luz y yo, porque había una actividad de jóvenes adultos solteros y estábamos ahí participando en la organización. Entonces, nos encontramos unos hermanos que vinieron y nos saludaron. Y aquí pongo la foto, miren, ellos. Y quiero mandar un especial saludo a ese hermano García, Hilario García Hinojosa y su esposa Consuelo Guadalupe Espínola. Entonces, nos saludaron y dice que nada más escucharon la voz de Luz y nos reconocieron y vinieron y nos saludaron, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención porque la hermana Consuelo, hermano Alvaradejo, le platico, ¿no? Dice, desde que los escuché, nos dice a usted y al hermano Alvaradejo, dice, ella reflexionó en que debía asistir al templo una vez por semana. Me dice, entonces ya vengo entre semana, una vez por semana. Me dice, y la otra cosa es que cambié por completo mi forma de pensar acerca de la misión de los jóvenes, al escucharlos a ustedes, analizar los discursos, y ahora me doy cuenta, dice, que la misión es mucho más importante para los jóvenes que incluso una carrera universitaria en ese momento. Entonces, ella tuvo esas reflexiones y se ha aprendido mucho y estoy aquí en el templo y cuando estoy en el templo, aprendo todavía más y dice, incluso el obispo me pidió que diera un discurso sobre mi experiencia en el templo. Y yo empecé a venir al templo porque una vez por semana porque los escuché a ustedes. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Un Sí. abrazo para el hermano Hilario y su hermana Consuelo. Y qué bien nos ha hecho sentir el llegar a saber esto, de que sí trasciende en algunos de nosotros las cosas que aquí conversamos entre todos. Ándale, sobre todo que las opiniones que ustedes vierten durante el programa son vitales, porque también nos ayudan a nosotros. O sea, podemos orientarnos mejor, podemos caminar mejor y podemos edificarnos. Así que hoy tenemos una edificadera, chava, enorme con este discurso. Así es, y antes de iniciar nada más, tenemos muchos saludos de hermanos y hermanas que normalmente están aquí. Quiero resaltar simplemente de la hermana Sandra, que dice, buen día, me sumo a este canal, es muy valioso para mí su contenido, gracias, saludos desde Uruguay. Nos dice, pues bienvenida hermana Sandra y ojalá pueda continuar aquí con nosotros analizando estos temas y participando. Muy bien, hermano Alvaradejo, pues ya sin mayores preámbulos, pongo sobre la pantalla el tema del discurso que se llama La verdad pura. Me gustaría, me gustaría poner en la mente de nuestros hermanos y de nosotros mismos un antecedente acerca del discurso. El discurso dicho por Jesucristo ante Pilatos, Vamos ¿verdad? a ver. Uh-huh. Bueno, nada más se los narro para no leerlo porque es muy largo toda la anécdota. Esa plática entre Pilatos y Jesucristo es una cátedra de cómo llevar la relación con otras personas que no son miembros, ¿no? Ahí Poncio Pilatos le dice al Salvador, le dice, bueno, oye, ¿no te das cuenta que yo puedo salvarte? Y entonces yo no entendía la frase que Jesucristo le contesta, le dice, yo para esto he nacido,
y pareciera que está tocando otro tema totalmente, ¿no? Pero no, él está diciendo, en otras palabras, en mi propia traducción, y él está diciendo, ahora resulta que tú me vas a salvar a mí. Yo tengo que pasar por esto para salvarlos a todos, a ti inclusive, si te arrepientes, ¿no? Y entonces Jesucristo le habla de la verdad. Y como Jesucristo le estaba poniendo una arrastrada a Poncho Pilatos con la cuestión del tema que estaban tratando, y él quería realmente no tener que crucificarlo porque su señora le decía, pero ahí le dice, le habla de la verdad y Poncho se hace de lado y pregunta, ¿qué es la verdad? Y no espera que le conteste, sino se deriva. Entonces, el Jesucristo contesta la pregunta con José Smith. Al hablar del tema, entonces recordemos que la respuesta a qué es la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como fueron y como serán. Esa es la verdad. Pensando en eso, arranquémonos. Y ahorita en su discurso Leslie Christopherson, o vamos a repasar en un momento más que Leslie Christopherson hace referencia a estos dos acontecimientos o experiencias de las escrituras. Mencionar simplemente lo siguiente, este discurso lo dio el Elder Christopherson dirigido a los instructores de religión del sistema educativo de la iglesia, el 26 de enero de 2018. Es decir, hay que tomar en cuenta el foro al que está dado a los maestros, a los administradores del SEI, maestros tanto de instituto como de seminario, empleados y voluntarios, ¿sí? En Estados Unidos hay empleados que son pagados para efecto de dar clases en seminario e instituto, y mayormente en nuestros países latinoamericanos somos voluntarios. Entonces, mencionar esto para ver a qué foro está dirigido este discurso, porque hace hincapié en esto, ¿no? Sobre la responsabilidad que tenemos los maestros del sistema educativo de la iglesia en enseñar la verdad, tal cual ya usted lo ha explicado, ¿no? Entonces, ahora sí, dicho esto, vamos a la primera parte del discurso. Se llama La Verdad Pura. Nada más está en internet, yo no lo encontré en la aplicación. A lo mejor sí está, pero bueno, dice lo siguiente. Sí está, sí, yo la encontré en la aplicación. Ok. Entonces dice lo siguiente, el discurso dice, me gustaría hablarles esta noche sobre la verdad. El sistema educativo de la iglesia está dedicado a enseñar e inculcar la verdad, en especial aquellas verdades más destacadas y fundamentales que son los cimientos de la vida eterna. Siempre ha sido importante no solo enseñar, sino defender la verdad, y en nuestro tiempo esa necesidad parece ir en aumento. Todos recordamos la conversación en Juan cuando Jesús fue llevado ante Pilato y declaró que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, dijo Jesús, oye mi voz. Pilato, con aire de cinismo, respondió, ¿qué es la verdad? Aparentemente fue una pregunta retórica. Quizás no creía que la verdad existiera, o tal vez después de una vida de intriga política, perdió las esperanzas de llegar a saber lo que en realidad es la verdad. Sin embargo, es una buena pregunta, una en la que deberíamos de pensar. En su magnífica oración intercesora durante la última cena, el Señor atestiguó que la palabra del Padre es verdad. Declaró que el testimonio del Espíritu es verdadero y que la verdad permanece para siempre jamás. Se declara que tanto el Padre como el Hijo son llenos de gracia y de verdad. Mediante la revelación al profeta José Smith, el Salvador dio quizás la definición más concisa posible de lo que es la verdad. La verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Si bien esa definición es directa, la implicación es que sin ayuda divina, la comprensión del hombre sobre la verdad no puede ser muy amplia. Y aquí hago una pausa, hermano Bradejo, para comentarios. Es totalmente impactante una vez que uno conoce la filosofía. ah, Miren, para empezar, en el mundo hoy en día donde nosotros nos desarrollamos, la verdad es algo etéreo, es algo totalmente etéreo. Y nosotros lo estamos viendo aquí con la cuestión de
de la ciudad donde vivimos, que es la ciudad de Monterrey, al norte del país de México, que no hay agua en la ciudad, o sea, no es que no haya agua, no está llegando por las tuberías agua a las casas. Ahora, ¿no hay agua? Claro que sí, dijo un ingeniero. A 3 horas de aquí está el mar, está el Golfo de México y tiene toda la cantidad de agua del mundo. O sea, agua sí hay. Lo que pasa es que necesita haber una inversión para conducirla hasta los hogares. Entonces, si no pueden invertir o no quieren invertir, pues no va a haber agua en los hogares, así de simple. Pero a nosotros se nos ha dicho que hay una sequía y todo eso, ¿no? Pero esa es una verdad muy relativa, porque sí hay agua, pero no han hecho las obras pertinentes para que llegue a los hogares. Hoy mismo la iglesia pidió, el área en México pidió un ayuno para que lloviera, según eso era el problema de la sequía, ¿no? Bueno, les comento que ha estado lloviendo en cantidades muy interesantes. La presa inclusive ya se volvió a llenar, pero en la casa de ustedes no hay agua hoy día. Entonces, eh, ¿cuál era la situación? Ya llovió, ya está lloviendo, pero de todas maneras, en las tuberías de los hogares no hay agua, no es un problema natural. Entonces, si conocemos la verdad, necesitaríamos estudiar ingeniería hidrológica para darnos cuenta cuál es la verdad del agua. Igual en el Evangelio, necesitamos conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? Y para que lo enfoquemos en lo que se declaró aquí. El conocimiento de las cosas como son. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos cuando nuestras vidas terminan? Esa es la verdad. Cuando yo sé de dónde vengo y que yo conocí a todos ustedes en la preexistencia y que ahí viví con mi Padre Celestial, quiere decir que yo lo conozco. Imagínense mi responsabilidad o la de cada uno de nosotros, haber nacido en el hogar divino, nuestro Padre Celestial, Él, nuestro Padre, enseñándonos. Entonces, yo tengo una responsabilidad enorme por ser simplemente un simple hijo de Dios, hermano de todos ustedes, que conozco a Dios el Padre personalmente. Lo conozco, claro que lo conozco. Pero cuando me vine para acá me pusieron un velo de olvido. De por sí me da Alzheimer y se me olvida todo, pero, pero nos pusieron un Alzheimer espiritual para que no recordáramos nuestro pasado. ¿Tiene llave? Sí tiene llave ese pasado. Y nos ha sido dada la llave, tanto a través del sacerdocio como en el bautismo, pero no nos damos cuenta. El que se bautiza y tiene el Espíritu Santo puede integrar sus memorias tanto espiritual como de inteligencia. Y es maravilloso entender el pasado. Y yo no le tengo miedo a la muerte porque sé que soy eterno. Cuando fui inteligencia, ni nací ni morí, porque la inteligencia no puede ser creada ni hecha. Luego entré en un cuerpo espiritual y conocí a mi Padre Celestial ahí, que ya lo conocía como inteligencia, porque Él fue el que organizó la materia, que también es eterna. Entonces, eso me ubica en un contexto diferente. Mis miedos ahora son no alcanzar a entender las leyes que rigen la existencia con un cuerpo celestializado, glorificado y eterno, que es lo que sigue. Entonces, en nuestra vida, por ejemplo, ¿cómo voy a tratar mal a Salvador? No puedo. ¿Porque yo soy muy bueno? No, porque soy muy listo. ¿Por qué digo que soy listo? Porque yo sé que me lo voy a encontrar allá cuando nos muramos los dos y que pase todo esto. O en el milenio, ya que estemos resucitados, nos vamos a encontrar. ¿Qué cara voy a tener con Salvador para hablarle y pararme y decir, ya resucité y ve la exaltación? Imagínense, cuidado con lo que decimos y hacemos, aún con nuestros hijos o aún con las personas. No, yo ya no le hablo, ya ni lo veo ni lo busco. Los chilangos sabemos lo que es eso, porque
a los chilangos no podemos jugar a las escondidas aquí en el norte. ¿Y saben por qué? Porque nadie nos busca. Entonces, la verdad, así es. Ya los conocimos a todos, estamos aquí para ser probados y al entender lo que es la verdad, nos vamos a dar cuenta que dependemos de Jesucristo y que nos vamos a encontrar allá y que tendremos que dar enfrentar nuestra conducta que tuvimos aquí en la tierra. Entonces, cuando eso lo mete usted en su mente y en su corazón, se le quitan las ganas de portarse mal, porque se da cuenta que al que le grite usted lo va a tener que enfrentar allá. Con el que se pelee usted aquí también. Al que lo trató usted como saco viejo, bueno, pues también lo va a enfrentar allá. Así que eso nos ayudará a tener una perspectiva mejor. Bien, gracias, hermano Verdejo. Ahora, este punto que mencionábamos, ¿no? O sea, el Elder Christofferson en este discurso dirigido a los administradores del seminario, del sistema educativo, nos va sumergiendo, planteando estas premisas, ¿no? Sobre cuando Jesucristo habla con Pilato, que esto se hacía relación, sobre la revelación de José, donde define lo que es la verdad, como las cosas, como el conocimiento de las cosas como eran, como son y como han de ser. Y después establece una afirmación categórica que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que establece una premisa básica, ¿no? Para llegar a conocer la verdad es necesaria la ayuda divina, ¿sí? Usted ahorita mencionaba el ejemplo del agua y hay muchas teorías de conspiración, que si hay corrupción, que si hay sequía, que si alguien está sacando ventaja, y cada quien tiene su propia historia y su propia verdad y se quiere contar la historia que se cuenta. Y así, y así también sucede con lo del COVID, ¿no? Que si los chinos, que si es una manipulación del gobierno, entonces cada uno empieza a crear teorías conspirativas y llevando esto al plano del evangelio sobre el plan de Dios, pues dice, bueno, tú quieres conocer las cosas del plan de Dios como realmente es, esta verdad únicamente te puede llegar con la intervención divina. Y aquí a mí me resulta maravilloso, ¿no? Que tiene que ver con lo que usted decía ahorita, ¿no? En cualquier situación, si deseamos conocer toda la verdad, lo cierto es que nada más puede llegar a través de la intervención divina. Y continúa diciendo, después de esta afirmación de las que le estoy mencionando, el Elder Christofferson dice, el profesor emérito de BYU, Chaunice Riddle, lo explicó de esta manera. Y dice lo siguiente, ningún ser mortal puede tener más que una pequeña pizca de la verdad sobre cómo son las cosas, cómo fueron y cómo serán. Y dado que entendemos por medio de relaciones, nosotros los mortales no podemos comprender esa pizca de verdad que conocemos en su totalidad porque el fragmento tiene su significado completo solo cuando se relaciona con todo lo demás, el pasado, presente y futuro de todo lo demás. Por tanto, la verdad es una cosa que comprenden totalmente los dioses, aquellos que son omniscientes y que ven y conocen todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. El profesor Riddle menciona además, a fin de rescatar a la humanidad de esta capacidad limitada de discernir la verdad, nuestro Padre nos ha dado a nuestro Salvador Jesucristo y al Espíritu Santo. Nuestro Salvador da a todos los hombres y mujeres nacidos en este mundo la luz de Cristo, mediante la cual puede distinguir el bien del mal. Si una persona recibe y ama la luz de Cristo y aprende a usarla habitualmente para discernir entre el bien y el mal, él o ella estarán listos para recibir el testimonio del Espíritu Santo. Una persona que tiene el don del Espíritu Santo tiene derecho a su compañía constante. Cualquier persona que tenga esa compañía constante tiene acceso a toda la verdad. Y el poder del Espíritu Santo, y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Bien, hasta aquí cita el Elder Christofferson a este profesor de BYU. Hay varias cosas interesantes de estas afirmaciones que hace este profesor. Sí, y una de ellas es que es como en los juegos de mesa, ¿no? Dice que nadie puede conocer la verdad si no es por medio de la intervención divina. Sin embargo, la justicia divina colocó ese poder en cada uno de nosotros por medio de la luz de Cristo.
Dijo, ahora la pelota, Juanito, está en tu cancha. ¿Quieres conocer la verdad? Haz esto. No la quieres conocer, no la hagas. Pero ya no me eches la culpa a mí, que yo solo tengo la verdad y por mi capricho no te la doy. ¿Quieres conocerla? Está la pelota en tu cancha. Entonces, realmente la aseveración de que se requiere la intervención divina es cierta en forma relativa, porque la divinidad lo puso ya a nuestra disposición. Bien lo dice el profesor, cualquiera que nace en la tierra tiene la luz de Cristo. Esa luz lo lleva a la verdad, o sea, al Evangelio, lo acepta y tiene primero el Espíritu Santo, segundo la llave del ministerio de ángeles, tercero tiene la llave del conocimiento de Dios y el templo a su disposición. ¿Quieres conocer la verdad? Conócela. Depende ya no de Dios, depende de ti, de cada uno de nosotros. Por eso digo que cuando nos presentemos allá, yo quiero ver la cara de Pilato cuando se presente ante Jesucristo, ¿no? Me decías que. Entonces, imagínense, se va a sentir, aquel ni va a querer, va a querer que las rocas lo tapen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me voy a sentir yo, poseedor del sacerdocio de Melquisedec, o ustedes, mis hermanas, habiendo tenido acceso otorgado por la gracia? Bien menciona la Escritura, son llenos de gracia y de verdad. Por la gracia del sacrificio expiatorio, se nos da acceso a toda la verdad, ¿no? Entonces, ya está en nuestra cancha la pelota. Y el presidente Nelson, digo, además de estas declaraciones, si a esto que está diciendo el elder Nelson le sumamos la declaración de que nos dio el presidente Nelson, que Dios ama a sus hijos y tiene una visión para cada uno de nosotros. Y de la misma forma en que escuchó la oración de José en 1820, él los escucha y anhela hablar con ustedes por medio del Espíritu Santo. Así que si no teníamos suficiente verdad por la cual preocuparnos, ya ahora ya estamos hasta acá con la invitación profética del presidente Nelson. No hay para dónde hacerse, hermano. El paso siguiente es buscar esa verdad en una visión que el Padre tiene preparada para cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Hoy, dijera el político mexicano. Sí, y partimos de la base de que dice, citando al profesor Riddle, tenemos una capacidad limitada nosotros. ¿Cómo ampliamos esa capacidad? Pregunto yo, ¿no? Pues la ampliamos a través de la revelación, a través del Espíritu Santo. Pero luego llega un punto donde citando al profesor una afirmación que a mí me llama mucho la atención, que dice, la verdad es una cosa que comprenden totalmente solo los dioses, aquellos que son omniscientes, que ven y conocen todas las cosas pasadas, presentes y futuras, porque si la verdad es eso, conocer lo de las cosas como eran, como son y como han de ser, entonces únicamente un Dios tiene esta omnisciencia para comprender en su totalidad la verdad. Entonces nosotros, la única forma de llegar a este punto donde hemos de conocer todas las cosas es llegar a la exaltación, hermano Verdejo, no hay más. Ahora, recordemos que conocer la verdad es relativa a la esfera donde nos desempeñamos, también enseñado por José Smith en el libro de enseñanzas del profeta José Smith, y mencionado también en las instrucciones, donde dice que cada ser es colocado en la esfera en la cual puede obtener la parte relativa a la verdad en la esfera donde se desarrolla. O sea que toda la verdad que como seres humanos podemos recibir está disponible. Ahora, recuerden ustedes que cuál es nuestro límite para, para conocer la verdad en esta vida. No hay límite, hermano. No hay límite. El único límite es el tiempo. El tiempo que... y Salvador, ¿cuándo se acaba el tiempo? Cuando morimos. Fíjate que no, porque siguen los vivos, nosotros nos lanzamos fuera del mundo, pero los vivos siguen aquí con tiempo contado.
Pero el tiempo se termina con el sexto ángel. Cuando toque su trompeta, el tiempo llega a su fin. Fíjense, la declaración, o sea, la relación que hay con la verdad. Al llegar el tiempo a su fin, los que estén obedeciendo la verdad van a tener acceso a información adicional no permitida o no aceptada por la humanidad hasta ahora. Pero ahí tendremos más acceso. Ahora, les platico cómo es. ¿Cómo es el conocimiento de la verdad? ¿Por qué es por el espíritu? Porque es la interfase. Los que entienden de computadoras van a saberlo muy bien. Podríamos decir que es el intermediario o es el equipo por medio del cual yo puedo conectar mis tres memorias, la inteligencia, la espiritual y la que está actualmente. El espíritu es el que conecta esas tres memorias. ¿Dónde está el conocimiento de la verdad adquirida por mí al vivir en la presencia de Dios y adquirida por mí cuando fui inteligencia? Ahí habló Dios conmigo también, porque para entrar a una ronda de salvación, como lo dice Skousen, tienes que pasar por una serie de cosas donde ejerces el albedrío. Entonces tuvimos una experiencia divina al ser aceptados por Dios para estar en su familia, en la preexistencia. Entonces todo eso, o sea, conocer a Dios es parte de la verdad. Lo conocemos, sí, lo conocimos. Y ahora al acercarnos al Espíritu y tener el Espíritu Santo, nos abre las puertas de integrar toda esa memoria y no actuar solo con la memoria existente hoy acá, en la memoria de carnita. Les digo que hasta a esta memoria se puede comer en tacos con epazote y otras hierbas que los hacen riquísimos, los tacos de seso y las quesadillas de queso, de seso. No, no. No Bueno, son yo ricas. los he comido, yo les confieso que sí los entonces, entonces vemos ahí esto que estamos en la realidad de nuestra existencia, pero podemos trascenderla en primera instancia hacia el pasado. Fíjense, pero ese pasado es muy interesante porque usted y yo participamos en la creación. O sea, no estamos tan tapados. Para participar en la creación se utilizó el primer día de la creación, dice, hubo luz, pero no era la creación del sol y las estrellas, era el conocimiento, la capacitación que nos dieron. Esto no lo dije yo, lo dijo el Elder Perry antes de que se muriera. Era la capacitación que recibimos los que participamos en la creación, y fueron todas las inteligencias que fueron invitadas, ¿no? Y entonces empezó a organizar la materia, y ahí es donde están las interrogantes. ¿Cómo se organiza la materia? Por ejemplo, cuando empezamos a estudiar un agujero negro, empezamos a entender cómo es la materia y cómo es la energía y cómo funciona y de dónde, y no se sabe de dónde procede. Nosotros sabemos que procede de Dios. Así que, sin hacernos más bolas, el pasado lo tenemos aquí, el futuro lo vamos a ir explorando a medida que avancemos, y esa es la parte que menciona Salvador, de que el acceso a toditita la verdad, incluyendo pasado, presente y futuro, lo tendremos después de esta vida. Pero ahorita tenemos suficiente verdad para entender que sí hay un futuro que depende de lo que hacemos hoy. ¿Cómo vemos eso? Sí, justo yo iba a mencionar ese punto, ¿no? De que sí podemos tener acceso a toda la verdad que requerimos para efecto de alcanzar ese grado, ¿no? Pero a toda no la alcanzaremos sino hasta que estemos allá, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención ese punto, ¿no? O sea, solamente los dioses tienen el conocimiento de toda la verdad. Qué interesante concepto, ¿no? Porque entonces esto nos habla también de la línea del tiempo como nosotros la vemos. No hay una línea del tiempo, ¿no? Este, es interesante ese punto, porque un Dios puede comprender todo como en una esfera, ¿no? Como en un hoyo negro, como usted explicaba, ¿no? Este, está interesante. Aquí hay una pregunta que nos hace la hermana Clara, que dice lo siguiente: ¿será que a medida que avanza en la senda de los convenios se discierne la verdad
en su momento en automático. Me encantan las preguntas de la hermana Clara porque sus preguntas no son preguntas, son afirmaciones implícitas. Pues sí, es correcto, ¿no? O sea, conforme avanzamos, bueno, en teoría, ¿no, hermano Alvaradejo? Porque no necesariamente el recibir una ordenanza en la senda de los convenios implica una expansión de la verdad en uno mismo, sino depende de la preparación y la capacidad espiritual de cada persona al llegar a la ordenanza per se. Sí, para que lo podamos razonar, nada más la declaración de la hermana es, ¿será que a medida de que uno avanza en la senda de los convenios, hasta ahí vamos bien, se discierne la verdad ¿qué dice? En su momento? Ahí es donde yo le cambiaría. Vamos a discernir la verdad en el momento que nosotros apretemos el botón del conocimiento, que No en consiste, automático. no, en el momento en que apretemos el botón. ¿Y cuál es el botón? Los convenios, ¿no? Entonces, yo puedo recibir todos los convenios y no entender ni cómo me llamo. Y a lo mejor los estoy viviendo, pero aunque los viva yo, no entiendo por qué los vivo. Voy a alcanzar en su momento todas las cosas, pero hay quien las alcanza aquí, ¿entiendes? Y es la parte sagrada que la gente luego no entiende y anda divulgando de manera irresponsable, ¿no? Pero las cosas divinas son sagradas hasta ese punto, ¿no? Que tú recibes la verdad por el poder del Espíritu Santo. Del pasado es una recuperación y de la que viene y de lo que nos falta por conocer es la que viene también una vez que estemos en el tiempo. Entonces la declaración de la hermana es mixta, ¿no? Tiene intervención del pasado, presente y futuro, cosa que Dios no lo ve así en pasado, presente y futuro, sino que lo ve todo de un solo golpe. O sea, para él no hay pasado, presente y futuro, todo está presente en él. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros nos metemos a leer, y la otra vez les recomiendo el libro de Steve Hawking que se llama Historia del Tiempo, ahí en el lenguaje más coloquial, explica él la relación espacio-tiempo. Está genial y ustedes inmediatamente lo van a reconciliar y a comparar con todo lo que sabemos de la verdad a través de las escrituras y comprenderemos mejor a Dios. Al entender la relación espacio-tiempo, entenderemos la eternidad, cosa que todavía no entendemos por el velo de olvido y porque no estamos usando el Espíritu Santo para reconocer nuestro pasado, porque la eternidad es muy clara. Éramos inteligencias, nunca moríamos y nunca fuimos creados. Luego pasamos a adquirir un cuerpo creado, engendrado espiritualmente, y entonces ahí empezó otra historia nueva para usar la materia. Finalmente llegamos a esta tierra con un cuerpo todavía más finito, no que sea de finura, sino que se acaba. Entonces, una vez que estamos en este cuerpo, estamos en una esfera todavía más carnal, pero si recordamos nuestro pasado, sí tenemos acceso a esa verdad por medio del Espíritu Santo. Y lo que viene después es cómo le hizo la inteligencia superior para organizar la materia que ahora estamos usando. Esta materia que nos da forma. Así que tenemos delante de nosotros puras maravillas. Y con solo eso deberíamos estar recontra motivados para brincarle, ¿no, chavo? Sí, así es. Y bueno, si, continuando con el tema del discurso, ¿no? Dice lo siguiente el Elder Christofferson. Dice, lo primero que debemos entender acerca de la verdad es que el conocimiento de la verdad en cualquier medida notable requiere ayuda divina, ya sea a través de la ayuda de Cristo, ya sea a través de la luz de Cristo o la ayuda del Espíritu Santo. Dada nuestra capacidad y recursos, si no contamos con la ayuda de la revelación, simplemente no podemos alcanzar un conocimiento comprensivo de las cosas como eran, como son y como serán. Y cómo una cosa se relaciona a cómo fue, a cómo es o cómo será todo lo demás. No obstante, el Señor Parece aconsejó al profeta. trabalenguas, ¿no, chava? ¿Perdón? Sí, Parece trabalenguas. sí, sí, pero sí, o sea, con muchísimo sentido, ¿no? Totalmente, Sí. totalmente. Mucho sentido.
Entonces, la única forma de ligar las cosas como eran, como son y como serán, pues es a través del Espíritu Santo, ¿no? A través de la revelación. Si no, ahí Aquí estamos parados, ¿no? cabe entender que, que la revelación es, es precisamente la verdad, las cosas como fueron, como son y como serán, pero nosotros tenemos un problema cultural con la revelación. Y pensamos que no tenemos revelación. No, yo por más que me esfuerzo buscando, y lo he comentado con hermanos tocante al tema del desafío del presidente Nelson por buscar la visión que nos invitó a buscar. Los hermanos siempre, ya le he buscado y no puedo, no hay, para mí no. Entonces les quiero decir algo en este punto que vale la pena. Ustedes reciben revelación siempre, excepto cuando no siguen la verdad. Siempre estamos recibiendo revelación. La idea que le dice que no se enoje es revelación. Que no le haga caso es otra cosa, pero de que recibe revelación, la recibe. La idea que le dice, vete a la capilla, no, es que no quiero ir, no me gustan esas actividades, por esto y eso. La idea que le está diciendo, vete a la capilla, es revelación. No le pegues al niño, no te enojes con él, es un niño, esa es revelación. Si quieres corregirlo, para eso tiene un músculo especial para aplicar corrección, que Dios le puso para que no lo dañes en otros lados, ni tampoco es con coraje. Entonces hay revelación continua, sí la hay, pero nosotros creemos que somos nosotros mismos pensando. Déjenme aclararle que no somos tan capaces, ¿eh? Es revelación. Es la voz de Dios hablándonos en todas las ideas buenas, y aquí entra perfecto. Todas las ideas buenas vienen de Dios. Solo nos falta seguirlas y entonces encontraremos la llave de acceso a todas las cosas mayores. Bien, ahorita estaba hablando usted, vino a mí algo, ¿no? Una situación por la que estoy preocupado, pero que yo ya vi el final, hace tiempo vi el final, el Señor me lo mostró, Fíjate. pero ahora estoy preocupado, lleno de temor porque las cosas no están sucediendo como yo quisiera. Entonces ahorita mientras lo escuchaba, vino a mi mente eso, ¿no? Si yo ya sé cómo va a terminar esto, ¿por qué estoy lleno de temor ahorita? ¿No? ¿Sí? Porque ya me mostró la verdad, las cosas como serán. Entonces lo único, vino a mi mente esto, ¿no? Lo único que debo hacer es enfocarme para que lo que ya vi suceda, pero sin temor, lleno de amor, ¿no? Claro, y el temor pues viene del adversario. Entonces no olvidemos que sí, llegan ideas buenas y llegan ideas malas. Ese es el estado de ecuación. La verdad son las ideas buenas, las otras no son verdad. El que te llena de temor es el adversario porque llega a ti. No sé si aquí vino la pregunta de alguien que dijo que se sentía muy lejos. No, no, me la hicieron personalmente. Fíjate, cuando hablamos de la medida de la creación, en el dibujo que hicimos, la parte que pone Jesucristo se ve chiquita, pero en Sí. realidad es enorme. No nos alcanzó la hoja porque estamos hablando de cosas eternas. No habría suficientes hojas para describir lo que está pagando Jesucristo para que nosotros solo hagamos lo que podamos, ¿no? Entonces, fíjate cómo actúa Dios. En esta pregunta es de una persona muy inteligente que está entendida del Evangelio y todo eso, y que ve el programa, que vio el programa de la medida de la creación, y me abordó y me dijo, después de ese programa me siento así. Y yo estaba muy contento porque yo sentía que he avanzado mucho en el Evangelio, pero después de esto me siento hasta mal por esto. Le digo, bueno, déjeme decirle que las ideas que está aceptando son las del diablo, ¿verdad? Porque llegan, todavía van a llegar. Lo que Dios le está mostrando es el tamaño de lo que le está dando, no para que se sienta chiquito, sino para que reconozca el tamaño y maravilloso plan que Él tiene para sacarnos a nosotros.
que haciendo tan poquito, usted va a echar el brinco de ese tamaño. Él le muestra ese tamaño, no para que usted se sienta chaparro, sino para que está chaparrito, usted puede echar el brinco dentro de todas estas cosas y debe producirnos gozo. Entonces, fíjense cómo el adversario puede tomar una parte tan importante y tergiversarla para que nos sintamos mal. Entonces, debemos tener cuidado y ser capaces, a medida que aumentamos nuestro conocimiento, y esta es otra gráfica, fíjense, dicen las escrituras, o José Smith también lo menciona, que el adversario no puede tentarnos más allá de lo que podemos resistir, ¿no? Entonces, a medida que aumenta nuestro conocimiento y el Espíritu nos testifica, esa capacidad aumenta, por lo tanto, la del diablo también aumenta. Y debo estar capacitado para rechazarlo en ese nuevo nivel que yo tengo, ¿sí? Entonces, en este caso, el hermano llegaba a entender que él estaba hasta abajo y que la distancia de él hacia Dios, y se lo mostró porque oró él, ¿no? Se lo mostró Dios, y entonces él se sintió pequeño y está bien, pero no es para tirarnos para atrás, como el diablo le dijo, sino al contrario, para sentir mucho más agradecimiento. En este caso le mostró las cosas como son, ¿no? Mozones. Por ejemplo, viene a mi mente la experiencia del joven rico, ¿no? Que le dice, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino el Padre. Entonces le dice que venda todas sus cosas, ¿no? Bueno, que guarde los mandamientos. Y le dice, eso ya lo hice. Bueno, entonces vende tus cosas y dale a los pobres. Y ven, sígueme. Entonces el Señor le mostró las cosas como son. Le mostró la verdad a este joven, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer para heredar la vida eterna. Me lo estás preguntando, ¿quieres saber la verdad acerca del futuro? Te tengo que revelar lo que tienes que hacer ahora. Te tengo que decir la verdad ahora para que la verdad en el futuro pueda concretarse. Ya. Entonces, cuando se lo reveló, el joven rico Se hizo arrugó. justamente lo que usted está diciendo, ¿no? Se hizo más chiquito y dijo, no, no me alcanza para eso, ¿no? Entonces, cuando pudo haberlo visto en la forma en que usted le está planteando, es el Salvador me está revelando la verdad, el Maestro, lo sigo y lo que viene, ¿no? Pero al menos en ese momento no estuvo listo, quién sabe después. No, Ahora, no lo escuché. esto, digo, quién sabe después, pero en el momento sí le falló. Ahora, fíjense, nosotros cómo estamos. Aquí estamos discutiendo si se toma la coca o no. Me da mucha risa, porque fuéramos tantitos sabios, nomás con leer el contenido sabríamos que no. El líquido diseñado para nosotros es el agua, y echándole un poquito de más rollo, miel y limón tal vez, o miel y mango, miel y sandía de las creaciones de Dios. Pero andamos ingiriendo cosas que no son diseñadas para nuestro cuerpo. Así que a veces nos andamos, digo yo, arrastrando en límites inferiores de la verdad, ¿no? Este, por ejemplo, mi esposa y yo platicamos de esto, por ejemplo, en la ley de salud que dice el Señor que a mí me complace que no uses la carne, pero a nosotros sí nos complace, ¿no? Y entonces ahí está nuestra realidad existente hoy. Si Él dice, a mí me complace que no la uses, a nosotros nos debería complacer usarla. Entonces, son los niveles, como bien mencionas, de ir entendiendo la verdad. La verdad, sí. Leo algunos comentarios. Dice la hermana Nora, tiene razón, hermano Baradejo, es común pensar que no tenemos revelación en nuestra vida, pero ciertamente la tenemos, solo que no la reconocemos. Exacto. Gracias. La hermana Juliana nos manda saludos desde Caaguazú, Rama 3 en Paraguay. Muy bien, saludos hasta Paraguay. La hermana Margarita dice, realmente es maravilloso conocer el plan y sus verdades espirituales. ¿Cómo nos podemos proteger de los dados del adversario? Pregunta, ¿no? Bien, dice la hermana Clara, la pequeñez también lo puede utilizar Satanás para desanimar. Así Ajá, es. sí, es cierto, hermano. Claro, exacto. Ataca nuestra propia autoestima, ¿no?
el autoconcepto que tenemos acerca de nosotros y nuestra capacidad para hacer las cosas. Muy Aunque Dios bien. está diciendo que podemos. Exacto. Sí. Bien, y quizás también por esto los profetas constantemente nos están recordando acerca de nuestra identidad divina, ¿no? Así es. Y me acuerdo del Rey León, recuerda quién eres. Así es. Muy bien, pues vamos al siguiente párrafo del discurso y dice lo siguiente. Dice, no obstante, el Señor aconsejó al profeta José Smith a estudiar y aprender y familiarizaros con todos los libros buenos y con los idiomas, lenguas y pueblos. Y Él extiende ese consejo a todos nosotros. Buscad palabras de sabiduría de los mejores libros, o podríamos decir verdad, entre paréntesis. Dice, buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Y lo debemos hacer, dijo, diligentemente. Debemos esforzarnos al máximo y ese mejor esfuerzo incluye ejercitar la fe, pedir, buscar y llamar activamente para que recibamos la verdad y la luz que proviene de Dios. Este es el aprendizaje profundo, como mencionó el elder Kim Clark en un discurso previo. Dice, creo que la mayor parte, si no todo, si no toda, la verdad que podemos descubrir proviene de la ayuda divina, ya sea que la reconozcamos o no. Al escribir sobre la luz de Cristo o el Espíritu de Cristo, Boyka Packer destacó, el Espíritu de Cristo puede iluminar al inventor, al científico, al pintor, al escultor, al compositor, al actor, al arquitecto, al autor para producir obras grandes e incluso inspiradas para la bendición y la bendición de para la bendición y el beneficio de toda la humanidad. Este espíritu puede inspirar al granjero en su campo y al pescador en su barca. Puede inspirar al maestro en la sala de clase, al misionero cuando presenta una charla, puede inspirar al estudiante que escuche y, lo que es de enorme importancia, puede inspirar a marido y mujer, a padre y madre. Nosotros, más que nadie, debemos ser humildes y lo suficientemente realistas como para reconocer que no solo la salvación se recibe por la gracia después de hacer cuanto podamos, sino que nuestra comprensión de la verdad también se recibe por la gracia después de hacer cuanto podamos, porque la palabra del Señor es verdad, y lo que es verdad es luz, y lo que es luz es espíritu, a saber, el espíritu de Jesucristo. Y me detengo aquí porque aquí hay carne, ¿no? Fíjate que quería yo mencionar que en el párrafo central del discurso, aquí se completa el quiasma de entrada, donde dice, debemos esforzarnos al máximo y ese mejor esfuerzo incluye ejercitar la fe, pedir, buscar y llamar activamente para que recibamos la verdad y la luz que proviene de Dios. Este es el aprendizaje profundo. Ese es el centro del discurso. Él llegó, tocó hueso ahí y ahora ya va de salida. Entonces, si lo entendemos, deberíamos de tomar esta parte y decir, bueno, debemos esforzarnos al máximo. Entonces, no que no veamos alguna película, que nos divertamos un rato, pero nosotros nos quedamos pegados en la diversión, ¿no? Entonces, y si nos metemos a conocer la verdad, a estudiar, a pedir, a buscar y a llamar, nos vamos a sorprender que es más divertido que todas las películas, porque es nuestra propia película de la verdad y lo que podemos recibir. Entonces esa película tiene un final feliz, pero recontra feliz. Así que ya tocamos el centro. Debemos esforzarnos al máximo y ese mejor esfuerzo incluye ejercitar la fe. ¿Qué es ejercitar la fe? Lo que me dijo el Elder Abrea, tú no puedes actuar por debajo del conocimiento que ya tienes. Fíjense, actuar es la fe. No es nada más sentir que usted cree. No, no, no. Si ya entendí la ley de salud y no la vivo, yo tendré una enfermedad para que la pueda entender, ¿no? Entonces, ya conocí esa verdad, no puedo vivir por abajo de ese nivel. Ahora, si lo hago, tendré las consecuencias respectivas de la ley. Y no lo menciona él aquí, pero eso también nos debe de dar preocupación porque pensamos que somos libres, pero no, una vez que usted adquiere el conocimiento de una verdad, nuestra obligación es
cumplirla, hacerla, actuarla, ponerla en nuestra vida. A eso se refiere, que incluye ejercitar la fe. Ejercitar la fe es recibir el conocimiento y ponerlo en práctica. Y el conocimiento es conocer las leyes que rigen todas las cosas en el universo, ¿no? Entonces, una vez que estamos ejercitando, no antes, una vez que yo estoy ejercitando, poniendo en práctica este conocimiento, entonces pido. Y nosotros estamos requete acostumbrados a sin fe, o sea, sin actuar, pedir. No, pues Sin no, obras. así no jala, ¿verdad? Así no jala. Entonces, después de actuar, haciendo lo que ya sabemos, entonces hay que pedir y buscarse y llamar. Esta combinación de 3 pasos que usó José es entender el modelo. Por eso este es un proceso que bien lo explicó Chava una vez, de que es continuo, no que continúa, sino que es un proceso continuo que operó con José, operó con Moisés, operó con Isaías, Jeremías y todos, y opera con nosotros hoy en día, que es los 3 pasos del éxito, que es pedir, buscar y llamar. Después de actuar, después de aplicar la fe. Entonces, cuando José fue a orar, el primero que se le apareció fue el chamuco. En el modelo nos están avisando. Ya sabes, ya recibiste la verdad. Se te va a aparecer Juan Diego. Se te va a aparecer. Y entonces, cuando estás pidiendo, se te aparece. Y revisemos el relato de José con todas las críticas que le hacen, a se da cuenta de la importancia de ese relato, donde dice que cuando estás pidiendo se te va a aparecer y debes tener la capacidad para seguir buscando en medio de ese problema y finalmente llamar. Y dice José, y precisamente en ese momento de tan grande alarma, clamé, ¿no? Y entonces eso es llamar. Cuando estás en la broncotota, llamas y entonces aparece la visión. Y nosotros creemos que nomás de que oramos 5 minutos y ya va a aparecer la visión. No, hermanos, este es el modelo. Presidente Nelson lo resumió en 4 renglones, pero la verdad es que es todo el modelo de la primera visión. Y lo pone como referencia. Dice, de la misma manera en que escuchó la oración de José en 1820. Tomemos el modelo, aprendamos de las cosas que nos son puestas enfrente de nosotros. Entonces, al tocar ese tema y al desmenuzarlo así, y llamar activamente para que recibamos la verdad y la luz que proviene de Dios. Entonces, hermanos, ¿no es maravilloso estar en una época como esta, donde la verdad ha sido desplegada a todo lo que podemos recibir? Pero nos encanta estar nada más gozando en lugar de estar buscando la verdad y aplicándola con ganas y mostrando que ya la estamos dilapidando nuestro tiempo. Hay que meternos con ganas, chavos. Ahora, esta doctrina única, hermano Alvaradejo, que tenemos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, muy característica, en la que predicamos de que seremos salvos después de hacer cuanto podamos. Aplicada también al conocimiento, me llamó mucho la atención cómo el Elder Christofferson la aplicó al conocimiento, a la verdad, donde dice, sí, o sea, sí vas a recibir, pero te será dado por gracia, después de hacer cuanto puedas. Es decir, la verdad no va a venir gratuitamente, sino que hay que pagar el precio, ¿no? Hay que pagar, hay que llevar a cabo las obras de las que usted hablaba, ¿no? Parafraseando las palabras del Elder Neil L. Anderson, quien en un discurso decía, la ley, la fe no es algo abstracto, no es algo etéreo, dice, que flota en el aire, en el aire. Dice, decía él más adelante, la fe, la ejercemos cuando elegimos vivir de acuerdo con la ley de Dios. Entonces, Mostrando lo que entendemos, porque si no lo entendemos, aceptamos la ley cuando hicimos el convenio, pero sí, si no lo entendemos sale la misma burra. ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de ir a través de la revelación, lo que decíamos ahorita, ¿no? Ir recibiendo la verdad.
¿no? Conocimiento sobre conocimiento, un poquito aquí y un poquito allá. Entonces, conforme vamos recibiendo más y más, nos es dado más verdad y más capacidad para, o más posibilidad de actuar dentro de un margen, ¿no? Entonces, Claro. en ese sentido, hermano Larejo, todos recibimos y hemos recibido distintos niveles de verdad, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que yo lo he escuchado decir a usted que ni por asomo a mí me habían cruzado por la mente, ¿no? Usted ha recibido una pizca de verdad o 2 o 3 más que yo. Entonces, cuando yo lo escucho, viene una verdad que probablemente, según la capacidad que tengamos cada uno de nosotros, vamos a ir agarrando, ¿no? Vamos a ir pescando, como si estuviéramos agarrando manzanas del árbol. Pero Ándale. unos vamos a alcanzar más y otros menos, pero todo va en relación con la capacidad que vamos desarrollando e ir actuando dentro del margen de esa verdad que nos ha sido revelada. Y eso Así. resulta maravilloso, este modelo, ¿no? Resulta maravilloso porque sí tenemos acceso, pero somos medio mágicos. No sé si fue resultado de la conquista o qué. Sí, sí. Creemos que va a llegar. Y luego más una doctrina totalmente satánica, y perdón si piso algún callo, una doctrina totalmente satánica es pensar, no, es que todo tiene su tiempo. Pues es hoy, recalcado y dicho y marcado N veces por los profetas apóstoles desde José Smith en adelante. Usted y yo nacimos en el hoy, ¿no? En el tiempo de los tiempos. Sí. Leo algunos comentarios, hermano Verdejo. Dice, bueno, a la hermana Marisol se conectó y nos manda saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Gracias, hermana Marisol, aquí en el estado vecino. Eric Ávila nos dice, en otros momentos se necesita ejercer fe cuando uno vive una ley y la prueba llega, porque ahí podríamos preguntarlos, ¿por qué a mí? Pero requiere fe aceptar esa prueba. Bien, gracias. Bueno, y cabe aclarar, Eric, que aquí llegaste a una conclusión muy sabia. Te llegó un problema a tu vida y entonces necesitamos definir si es prueba o es consecuencia. Entonces, revisas las leyes y dices, no, las estoy viviendo bien. Entonces, si no es una consecuencia de una ley violada, es el otro extremo, es una prueba. ¿Qué sigue? Cuando yo sé, ya por la revelación que Dios me da y por el análisis que hice, que es una prueba, entonces tienes que buscar el tema por medio de la oración. Dice, ah, caray, esta es una prueba, ¿cuál es el tema? Física, matemáticas, geografía, civismo, ¿cuál es la prueba de qué? Hasta el tema, hasta Job tenía tema en la pruebísima que le pusieron, y el tema de Job era la paciencia. Entonces, nosotros cuando enfrentamos una prueba es urgente saber el tema de la prueba y ponerse a hacer lo que dijo el elder Christofferson aquí. Ah, ¿hasta dónde lo estoy viendo? Lo estoy haciendo bien como el joven rico. Ah, sí, entonces esta prueba consiste en que yo acepte lo que me está diciendo Jesucristo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a pasar? Las pruebas son para pasarlas, no para aguantarlas toda la vida. Entonces ya llegó la prueba, entienda el tema, resuélvalo, entiéndalo, hágalo y el Señor le abrirá la puerta para la siguiente. O sea, no nada más nos quedamos estáticos ahí. Es una prueba, pues entonces la tengo que aguantar toda mi vida. No, señor. Tan rápido que aprenda, tan rápido que pasa. Bien, dice la hermana Clara, todo a su medida, no se puede ir a la universidad si no pasamos por la secundaria. Así es. La hermana Gris dice, sí, sí alcancé a llegar a la última oración. Hermana Edita, sí es verdad, hermano Salvador, gracias. Dice Clara, el médico tiene un conocimiento que el ingeniero no tiene. La hermana Edita dice, es como cuando en la conferencia general el estar atento se amplía el conocimiento. Perfecto. Y dice Sofía, es verdad, hermano Salvador, como usted explica, el hermano Vallejo tiene un espíritu de verdad que nos comparte y hace clic en mí. El conocerle ha sido un jalón constante de orejas. Es que a usted le gusta que le jalen las orejas, hermana. Bien, continuamos con el discurso, ¿no? Dice lo siguiente, dice, vamos a ver, dice, nosotros más que nadie debemos ser humildes y lo suficientemente realistas como para reconocer que no solo la salvación se recibe por la gracia. Bueno, esto ya quedó.
Dice, ahora acudo a la declaración del Salvador. La verdad permanece para siempre jamás. Dice, en la sección 93 de Doctrina y Convenios, el Señor declara, toda verdad es independiente para obrar por sí misma en aquella esfera que Dios la ha colocado, así como toda inteligencia. De otra manera, no hay existencia. Esta es la que yo refería, ¿te acuerdas? Es la que Sí, estaba diciendo que toda verdad es independiente para obrar por sí mismo en la esfera en que ha sido colocada. Entonces, ¿tenemos toda la verdad en esta esfera? Sí, ¿no? Sí la tenemos. Toda la tenemos. o Claro sea, que, tenemos toda la verdad para efecto de lo que corresponde a esta esfera. claro, Sí, toda. ok. Y podemos tener hasta más dependiendo de nuestra habilidad de obedecer o de tener fe. Pero cuando, por ejemplo, si, fíjense, veámoslo cómo es la progresión. Cuando yo me bauticé, ¿en qué esfera estaba, chava? Yo procedo de una esfera celestial. Yo estaba en una esfera celestial. Y entonces cuando llegan los misioneros y todavía no había luz de la restauración, a lo mejor me hubiera servido bastante, pero no había ni tele, ¿tú crees? Lo estaba esperando. Eh, entonces ahí empecé a escuchar la verdad, tuve que orar, tuve que hacer lo que estamos diciendo para conocer un poquito más de la verdad y aceptar el convenio del bautismo. De ahí, al conocer la iglesia y recibir el bautismo, se supone que yo pasaría a otra esfera, ¿no, chaval? ¿Y Sí. a qué esfera debería haber pasado? Ah, pues el siguiente nivel es la terrestre. Así es, debería haber pasado a una esfera terrestre, pero me O- quedé en la celestial un rato, todavía disfrutando de las instalaciones. Entonces, cuando nosotros regresamos a nuestras viejas costumbres, estamos bajando de nivel operativo. Estamos bajando nuestro nivel solitos por voluntad propia. Entonces yo así permanecí hasta que me di cuenta, dije, vete, ya debes estar en otro nivel. Y entonces hice los ajustes de fe para, al entender la ley, debo obedecerla y brinqué a una esfera terrestre. Pero cuando entré al templo, ahí, ¿en qué esfera debo de estar? En la celestial. En la celestial. Entonces, ya no es una esfera cualquiera, ya estamos en la celestial. Pero como les comentaba cuando me preguntaron si el diablo podía entrar al templo, y la respuesta fue no, no puede, pero hay algunos traidores que lo meten. No, cuando llegamos enojados al templo, nos enojamos por lo que nos dijeron ahí, ya estamos trabajando para la marca equivocada. Me da risa, pero debía yo llorar. Entonces, y yo lo he visto cuando permitimos las cosas que nosotros no debemos permitir, ahí estamos ya entrando en un terreno. Pero tenemos suficiente verdad para existir en una esfera celestial. A veces el adversario nos dice, no, tú no puedes, tú no eres como Jesucristo, estás todavía chiquitito, no te preocupes. No es cierto, hermano. Tenemos verdad suficientemente restaurada para existir en una esfera celestial. Y esto es maravilloso, ¿no, hermano Alvaradejo? Porque en esta parte donde nosotros elegimos vivir la ley o los mandamientos que querramos y nosotros en esa medida determinamos en qué esfera deseamos estar, ¿no? Entonces, este conocimiento de verdad me resulta maravilloso, ¿no? Porque aquel que ha de obedecer una ley, aquel que ha de vivir en una esfera celestial ha de obedecer la ley celestial, si no, no puede permanecer en ella, no puede soportar la ley. Y así nos vamos, ¿no? Entonces, este conocimiento que nos es dado es conocimiento puro. Y esa es una verdad independiente que nos coloca en un plano para obrar por sí misma, si nosotros la tomamos a través del ejercicio efectivo de la fe, ¿no? Las obras. Efectivo, está muy bien colocado eso, ejercicio efectivo, eso es la clave. Entonces, Bien. qué hermoso, o sea, y qué bueno que no nos dan toda la verdad, sino quedaríamos condenados de un solo punto.
Sí, pues por eso no mandó poner ahí querubines en el jardín. Pues, Bueno, entonces dice, terminando este parrafito, ¿no? De esta escritura que está en Doctrina y Convenios, dice el de Christofferson, considero que eso significa que toda verdad, incluida la verdad que gobierna nuestra esfera actual, existe independiente y aparte. No le afecta mi preferencia ni la opinión de ustedes. Se mantiene independiente de cualquier esfuerzo por controlarla o cambiarla. No se la puede presionar ni influenciar de ninguna manera. Es una realidad fija. Dice, el Salvador dijo que sin esa realidad fija de la verdad no hay existencia. Creo que esto es lo que Ley tenía en su mente cuando enseñó. Y decís que no hay ley. Entre paréntesis, aquí se utiliza ley como sinónimo de verdad, verdad que es independiente de aquella esfera en que Dios la ha colocado. Cierra paréntesis. Decís que no hay pecado. Abre paréntesis, siendo el pecado la desobediencia a la ley. Si decís que no hay pecado, decís también que no hay rectitud, entre paréntesis, siendo la rectitud la obediencia a la ley, en otras palabras, sin ley o verdad no hay nada que obedecer o desobedecer. Cierra paréntesis. Y si no hay rectitud, no hay felicidad. Abre paréntesis, siendo la felicidad el resultado de la rectitud. Cierra. Y si no hay rectitud ni felicidad, tampoco hay castigo ni miseria. Abre paréntesis, siendo el castigo y la miseria la consecuencia del pecado. Cierra. Y si estas cosas no existen, Dios no existe. Y si no hay Dios, nosotros no existimos, ni la tierra, porque no habría habido creación de cosas ni para actuar ni para que se actúe sobre ellas. Por consiguiente, todo se habría desvanecido. ¿Dónde dice eso, chava? Ah, ¿qué cosa? ¿La escritura? ¿O Ajá, que qué? todo estaría desvanecido. Está, está en la referencia del libro de Mormón, ¿verdad? Sí, Está en segundo Nefi 2:13. sí, déjame, me va a mandar hasta abajo, pero es segunda Nefi 2:13, 2, así es. 2:13. Entonces, ahí, hermanos, esto, esto que está diciendo aquí, es evidente que Leí y Nefi vieron más allá del nivel de una esfera celestial. Vieron ya en una exaltación, bien, penetraron las esferas de la creación. Y fíjense, nosotros nos peleamos con la ciencia, ya lo dije alguna vez, pero si entendemos lo que nos están diciendo, deberíamos leer lo que la ciencia dice con el espíritu de revelación y nos vamos a sorprender, porque lo que la ciencia estudia es la creación. Platicando con científicos un día, decíamos, no, pero es que ustedes los religiosos, le digo, a ver, espérame, ¿qué fue primero, la tierra o el hombre? No, pues ya empezaron a... Según la ciencia, tú mismo, en la ciencia que tú estudias, ¿qué fue primero, la tierra o el hombre? La tierra. La tierra. Entonces, si la tierra empezó primero y el hombre no estaba, ¿quién la hizo? ¿Cómo se hizo? Entonces, ahí es donde empieza la problemática, ¿no? Y nos damos cuenta que urge que estudiemos la ciencia y la revisemos a través del espíritu de revelación y vamos a encontrar cosas maravillosas, porque no es en vano lo que han estudiado, porque el Espíritu Santo los ha guiado y ahí hay conocimiento de la deidad. Es maravilloso. Esto queda claro al entender la materia y qué pasaría si la luz de Cristo se retira. El átomo se queda sin energía y nosotros volvemos a lo que fue la materia original. ¿Se fijan? Así que es muy interesante lo que dice Nefi. Nefi estaba entendiendo lo que era la creación de los átomos y la materia misma, desde átomo, partícula, molécula y todo eso. Fíjate. Y ahí lo tenemos, sí, claro que sí. Me voy a retirar un segundo, chavo, se me está acabando la pila. Sí. Y ahí me quedé solito. Usted me avisa cuando regrese. Muy bien. Entonces, estábamos en esta parte en la que
en la que si parafraseaba el Elder Christofferson al Ley, ¿no? En el libro de Mormón, y a mí me resulta maravilloso, ¿no? Esta enseñanza que deja porque establece la base del conocimiento sobre la ley, porque dice muy claramente, ¿no? O sea, si no hay ley, pues dices que no hay pecado, y si no hay pecado, no hay castigo. Entonces, la base es la ley. Si dices que no hay ley, pues no hay Dios, ¿sí? Si dices que no hay ley, tampoco puede haber rectitud, tampoco en consecuencia puede haber felicidad. Entonces, si tú niegas que existe una ley, niegas que existe un Dios. Entonces, todo se desvanece. Y esta resulta muy interesante porque si lo relacionamos más bien con el relato de Corior, es justamente, aquí regresó el hermano Radejo, esto que decía el elder Christofferson, justo es la enseñanza de Corior, que él decía, Corior decía, no va a venir un Cristo, ¿sí? Y aquellos que enseñan que va a venir un Cristo lo hacen de acuerdo con las tradiciones de sus padres que les fueron impuestas. Y si dices y cada hombre, decía Corior, cada hombre puede obrar de acuerdo con lo que quiera, ¿sí? Porque no hay un Dios, no hay un castigo y por tanto no puede haber pecado. Entonces, justo lo que dice Leí es la doctrina de Corior. Entonces, si lo analizamos, todo parte de la existencia, o más bien parte de la base de la inexistencia de la ley. Porque si negamos la existencia de la ley, negamos la existencia de un Dios. Y con eso, ¿cómo es? Apagamos ese nivel de conciencia máximo mínimo que podemos tener, ¿no? Donde podemos llegar a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque, en fin, no hay nada que perseguir, no, ni hay nada por lo cual podamos limitarnos, ¿no? Ese es lo Y esa que... afirmación de que si no hay ley, Dios no existe, es totalitariamente correcta. ¿Por qué? Si Dios no existiera, lo demás no existiría, porque Él lo hizo, o sea, Él organizó la materia, de acuerdo no con la, leyes. o sea, le puso leyes y no la creó igual que no creó la inteligencia, o sea, eso es lo que nos estamos ir metiéndonos bien en nuestra cabecita. Bien, muy bien. Leo aquí algunos comentarios. Dice el hermano Sergio, el maestro de escuela dominical enseñó que los ladrones son nuestros hermanos. Yo le dije que lo malo viene del diablo. Y si hago lo malo, me cojo de padre al adversario. Porfa, ayúdame a aclarar esto. Gracias. Enseñó que los ladrones son nuestros hermanos. Bueno, Hermanos. pues son nuestros hermanos, depende de qué parte de la verdad estamos. Como fue la verdad, exactamente, fueron nuestros hermanos en el espíritu. Aquí en la tierra son hijos de otra persona, no son mis hermanos carnales, somos hermanos espirituales. Y aquí en la tierra, los que entramos en el convenio por medio del bautismo, ya volvemos a ser hermanos, porque somos engendrados por Dios, por Jesucristo, para salvación y para vida eterna. Entonces, estos hermanos que andan por el camino extraviado, si quieren, pueden ser nuestros hermanos. Pero por lo pronto han cambiado de paternidad si entendemos Alma 5, 40 y 41, que dice que todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo del diablo procede. Y cuando escuchamos la voz del adversario y lo seguimos, nos convertimos en hijos del diablo. Entonces, bueno, por lo pronto, si el maestro de la escuela dominical ya reveló su verdadera identidad, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Dice la hermana Edita, la historia familiar es muy maravilloso para avanzar a la esfera celestial. Bien. Totalmente. Gisela dice, cuando se prepara para ir al templo y por un miembro de tu hogar se enfermó y no vas ahí, tenemos que pasar la prueba. Claro. Sí, claro que sí. Hay que preguntarse por qué se enfermó. Si no está viviendo la ley de salud, es una prueba. Si no está viviendo la ley de salud, cuídelo, que se arrepienta y sanará. Y si es una prueba, que la aprenda y sanará. ¿Está re bien? Hay dos salidas muy efectivas. Y regreso Dice, al tema. dice Nelson,
La fe no me va a dar algo más que mi mente no acepte. En el momento en que mi mente acepta que se puede, yo tengo la fe para lograrlo. La fe te la dio Dios. Tu problema no es fe, porque eso es inagotable. Tu problema siempre será la mentalidad. Tú pones la mentalidad y Dios te da la fe para que lo logres. La fe llega hasta donde tu mente te diga. De lo contrario, la mentalidad va a bloquear ese potencial llamado fe. La mentalidad tiene que ver en el por qué, la con el cómo. Bueno, mi querido hermano, está interesante la observación. Sin embargo, yo creo que necesitaríamos una charla completa para poder desmenuzarla y poder, pero gracias por tu aportación, querido Nelson. Muy bien. Hermano Verdejo, pues vamos al siguiente párrafo. Sí, vámonos. Dice Nelder Christofferson, dice, entonces, mediante estas cosas sabemos que la verdad existe, que representa una realidad fija e inmutable, que sin contar con ayuda, la cantidad de verdad que los mortales pueden discernir es relativamente pequeña, que dependemos de la ayuda de la revelación divina para aprender la verdad de todas las cosas, y que nosotros y Dios dependemos de la verdad para actuar y crear. De otra manera, no hay existencia. En otra parte, aprendemos que la verdad no entra en conflicto con la verdad, sino que de hecho toda la verdad puede circunscribirse en un gran todo. Así es, y Y espero que nos recuerde todo. sí. Ahora, aquí en este punto, hermano Verdejo, el Elder Christofferson hace una síntesis, o sí es una síntesis de lo que previamente ha dicho, ¿no? Y que ya hemos platicado, porque ya va abriendo el tema de la verdad y ya después se va a meter en este tema del relativismo moral Así es. más adelante, ¿no? Pero aquí está el resumen, ¿no? Aquí está el resumen. Existe una verdad. Primera verdad es que existe una verdad. Esta verdad es fija e inmutable, ¿sí? ¿Cómo se recibe esta verdad? Pues se recibe a través de Dios. Otra cosa que enseña es que la verdad que como mortal les podemos discernir es relativamente pequeña, ¿sí? Entonces, que también para otra verdad que enseña el de Christopherson es que para que dependemos de la verdad para actuar y para crear, ¿sí? Entonces, también enseña que una verdad no entra en conflicto con otra verdad para finalmente decir esta parte que es maravillosa, ¿no? Toda verdad se puede circunscribir a un gran todo. Sí, exactamente. Claro y fuerte, pero es cierto. Ahí está. Entonces, veamos nosotros cómo tenemos aquí un planteamiento que nos va a enredar. Pero yo se los voy a decir como dijo Cantinflas. Ahí está el detalle. Fíjense bien. Vamos a resumirlo. Lo que él está diciendo, que la verdad son las leyes bajo las cuales se logró organizar la materia. Que siendo inteligencias todos, incluyendo la deidad o nuestro Padre, él era la inteligencia más grande que había entre nosotros. En ese existir había algo que se llamaba materia, que también no fue creado y era eterno. Es lo que está diciendo el del Cristóforo. Entonces ahí estábamos como inteligencias. Nuestro padre era el más inteligente, todavía no era nuestro padre, pero era la inteligencia mayor y estaba la materia. Y nosotros habíamos existido ahí por eternidades. Toma la materia, genera leyes y la organiza. Es como cuando estamos aquí en la tierra, yo que vengo de Cuautla, cuando llegué a Monterrey aprendí que no tenía que andar descalzo, que había zapatos, ¿no? Y entonces ya mejoré, usé la materia para cubrir mis pies y ando muy contento, muy a gusto. Después descubrí que los zapatos no era lo único que existía en materia organizada, descubrí que había bicicletas. Ay, me subí a una, ay, maravilloso, usé la materia para desplazarme en esta vida temporal mejor.
Luego aprendí que había autos, luego aprendí que había aviones y aprendí que había helicópteros y ahora sé que hay naves espaciales. Materia organizada, es lo que está diciendo el Elder Christopherson. Materia organizada en diferentes niveles, que mi espíritu está aprendiendo a utilizar al entrar en este cuerpo de carne y hueso. Este cuerpo nos proyectará a entender la materia como existe, y existe gracias a la verdad, existe gracias a las leyes que Dios puso para que la materia pudiera organizarse, ¿correcto? Una vez organizada, ya dependemos de esa verdad para que todo continúe existiendo. Y por eso entendemos que cuando no estamos dentro de este cuerpo, no podemos tener una plenitud de gozo. Es como usted que ya sabe usar zapatos y hay zapatos muy buenos ya construidos por el hombre. Si lo pongo a andar descalzo, usted va a sufrir las que yo sufrí. Entonces, fíjense, o andar a pie en lugar de por lo menos una bici, ¿no? O la diferencia andar entre bici y un carro, aunque sea un bocho. ¿Vean? O sea, el uso de la materia mejora nuestra existencia como inteligencia estuvimos. Y es lo que está diciendo, al tener un sistema con toda la verdad, con todas las leyes que sostienen la materia que Dios puso a través de átomos, y si se van a la tabla periódica de los elementos, encontrarán que ahí está toda la materia clasificada. Entonces, el que entiende la tablita periódica de los elementos está conociendo a Dios verdaderamente, ¿no? Y finalmente lo que él dice, toda verdad puede circunscribirse en una tabla del periódica de los elementos. Muy bien. Pues hermano Verdejo, este es un buen punto, me parece, para cerrar el programa del día de hoy. Estamos cerca de la hora y media de transmisión y como ya el Elder Christopherson se va a meter porque estableció el parámetro general o lo que debemos de entender por verdad, cómo lo obtenemos y demás, ya lo que ya hemos hablado, y luego ya se va a ir hacia cómo es que el relativismo moral pugna con la verdad absoluta. Entonces, creo, me parece, es un buen corte aquí para mañana continuar con el tema. ¿Qué le parece? Me parece excelente. Y esperamos que también les parezca excelente a nuestros hermanos que nos escuchan. Porque si no, nos corren del jale, ¿verdad, chavas? Así es. Pues bueno, leo comentarios finales antes de concluir. Dice la hermana Rebeca, mi nieto diría que todo lo explicaría la teoría de las cuerdas. Yo le dije, si así resulta, sería que el poder de las cuerdas provendría de Jesucristo. ¿Y cuál es ese poder, esa teoría de las cuerdas? Platíquenos. Dice Gris, al final de cuentas la verdad nunca cambia, pase lo que pase y aunque la mayoría piense, crea y o sienta lo que piense el mundo que está bien, lo malo seguirá siendo malo y lo bueno seguirá siendo bueno. El problema es distinguirlo, Está ¿sí? re fácil. Está re fácil distinguir el bien del mal. Miren, a Pues, mí esto me costó mucho sufrimiento porque cuando estaba en la escuela, tanto de ingeniería como en la prepa, la gente que nos daba clases decía, a ver, define tú, mormón, qué es el bien y qué es el mal. No, pues me hacían garras, ¿no? Pero ya entrando en la misión y conociendo al Señor y hablando con Él, el bien y el mal se define así. Fíjense, todo lo bueno viene de Dios, dice Alma, ¿no? Entonces, lo bueno es todo lo que está a favor del plan de salvación. Todo lo que está en contra es así de fácil. Así que todo lo que llegue, si llegan las cuerdas y las revisamos y están a favor del plan de salvación, eso es bueno. Pero si las cuerdas están en contra del plan de salvación, eso es malo. Así que todas las cosas o están a favor o están en contra. Por ejemplo, el aborto está a favor o en contra del plan de salvación. está en contra. En contra, pues eso es malo. Y aunque no todos, porque hay abortos que pueden recurrir por cuestiones de salud, pero necesitaríamos saber si es violación a la ley o es una prueba, ¿no? Y ahí la intervención divina cambiaría la historia. Así que También, estamos, ajá, también en el caso del aborto, me parece que el Manual General de la Iglesia establece cuando es producto de una violación.
Así es. Establece una pauta para que pudiera ser posible, ¿no? Pero bueno, de hecho, eso es lo que iba a comentar, hermano Baradejo. Usted ya puso un ejemplo, un par de ejemplos. Acabo de mandar al chat de Facebook y de YouTube la Liga del Discurso, ¿sí? Denle clic, léanlo. Y vamos mañana, sería maravilloso que hiciéramos una lista de cosas que pudieran ser moralmente relativas y ver cómo podemos nosotros discernir más claramente entre estas o algunas que pudieran generarnos dudas. Usted nos dice, está requete fácil, pero sí algunas cosas dependen de la luz que tengamos cada quien, ¿no? Claro. Y bueno, juntos creo que podemos hacer este ejercicio, ¿no? Sí, Si podemos tener una lista, plantear ejemplos, y sería maravilloso, ¿no? Que pudiéramos hacerlo. Y bueno, ahí está la liga para que podamos leer los comentarios finales que siguen llegando. Dice Tania, muchas gracias por este tiempo, siempre aprendo algo más. Qué hermoso es seguir conociendo esta verdad. Por ahí escuchaba más conocimiento, mayor condenación, pero el conocimiento es progreso. Pues sí, es cierto, pero también mayor conocimiento, mayor exaltación, ¿no? claro. Y depende de nosotros, es la escalera, ¿no? ¿Para qué la usamos? ¿Para subir o para bajar, verdad? Depende de nosotros. Así es. Dice Clara, la ignorancia no puede discernir nada. Rebeca dice, él la no menciona, pero creo que aún unidades microscópicas. Él la menciona, pero creo que aún unidades microscópicas. No, Bueno, déjeme de qué es platico. dice Alfonso, mañana lo continuamos con el tema, está muy interesante, gracias por su análisis. Muy bien, pues gracias queridos hermanos, que pasen un excelente lunes, que sigan disfrutando en este inicio de semana. Y bueno, hermano Verdejo, entonces mañana continuamos con la segunda parte de este discurso. Perfecto, un gusto en estar con ustedes. Gracias por su participación y mañana seguimos platicando entre amigos. Muy bien, hasta mañana entonces. Hasta mañana.